Sean bienvenidas y bienvenidos, compañeros trabajadores de la educación básica en el estado de Morelos. Con esta videoconferencia arrancamos este canal de YouTube para hacer llegar las videoconferencias de capacitación y actualización y que estas puedan estar al alcance de todas y todos ustedes, como nos ha instruido la gobernadora del estado, Margarita González Arabia. Estamos seguros que será de su agrado. Morelos, la tierra que nos une. Quien escuche mi voz que dé una palmada, quien escuche mi voz que dé 2 palmadas, quien escuche mi voz que dé 3 palmadas, 4 palmadas, 5 palmadas. Bueno, el que yo cumpla mis fines ayuda mucho que la otra persona también me ayude, colabore conmigo, ¿sí? Me dio mucho gusto el saber del nombramiento de mi amigo Leandro Vique como director de Lieber, ¿sí? Porque sé de su visión, sé de su capacidad, sé de su don de gentes y de su gran humanismo, ¿sí? Y sé que van a ocurrir cosas grandes en Morelos con el liderazgo de la gobernadora Margarita González Arabia. Tuve una oportunidad de estar en algún evento y me dio gusto que cuando yo estaba en esa conferencia, en esa plática, ella estuvo en primera fila, escuchando atenta, y dije, en Morelos se le va a apostar a la educación, ¿sí? Y eso es una gran noticia, ¿sí? Y bueno, es justamente lo que les tiene acá, y voy a partir de una afirmación que les pido que la analicen concienzudamente, que tiene que ver con esto que vamos a ver el día de hoy aquí. La nueva escuela mexicana, maestras, maestros, no tiene fundamento científico. No tiene fundamento científico. Y cuando escuchamos la nueva escuela mexicana no tiene fundamento científico, como que entramos en shock, como es, ¿cómo no? ¿De qué se trata? No. Tiene fundamento epistemológico. ¿Y qué diferencia hay que la nueva escuela mexicana tenga un fundamento científico o un fundamento epistemológico? Pues que tenga un fundamento epistemológico es una mejor noticia. ¿Por qué razón? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la validez del conocimiento, y considera la epistemología a la ciencia como una alternativa, como una fuente de conocimiento, pero no es la única. La nueva escuela mexicana dice sí, de acuerdo, reconocemos en la ciencia una fuente de conocimiento válido, pero hay otras alternativas, y en esas otras alternativas están los saberes ancestrales que se han construido de generación en generación y que han sido históricamente ignorados o considerados de segunda. Hoy, en el plan de estudios y en los programas de la nueva escuela mexicana, se habla de conocimientos y se habla de saberes, y por lo regular vienen juntas las dos palabras, conocimientos y saberes, porque históricamente hemos enseñado la herencia ancestral de saberes poderosos, válidos, fuertes, necesarios, que los hemos considerado como segunda porque no provienen de la ciencia. En Oriente no compraron el cuento de que la ciencia era el único origen del conocimiento, como a nosotros nos lo inculcaron durante muchos años. Y ellos hace mucho tiempo que practican la meditación, la acupuntura y otras prácticas que provienen de tradiciones ancestrales y que también han corroborado a partir de la experiencia, a partir de las prácticas, que tienen una fortaleza que debe apreciarse. Por en México estamos por fin reivindicando esa parte. Ahora, no se trata de que ahora son los saberes en lugar de la ciencia, no. Lo bello de la nueva escuela mexicana es que se promueve una convivencia epistemológica, una ecología de saberes, de tal manera que
que si yo creo en la ciencia y decido por ese lado llevar mis prácticas y tengo un malestar estomacal, bueno, puedo tomar Pepto-Bismol, pero igualmente respetable es que alguna persona recurra a la herbolaria para poder tratar el mismo malestar que tiene, ¿sí? Y eso es bello, porque implica la aceptación de una cultura diversa, la aceptación de una interculturalidad, ¿sí? Y nuestra patria es un mosaico variopinto de diversos colores, distintas creencias, costumbres, y en nuestras escuelas se vive, se revive, se recrea el microcosmos que es la sociedad externa. Entonces, por eso es importante hablar de atención a la diversidad, hablar de inclusión. Hace tiempo, cuando se hablaba de inclusión, se pensaba casi siempre y de manera exclusiva en alumnos con discapacidad, ¿no? Inclusión hoy es entender que cabemos todos, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas oportunidades de participación, ¿sí? Bueno, ese es el origen de los programas como el de inclusión y equidad educativa. En la que sigue, por favor. Programas que promueven la inclusión, programas que promueven la equidad, ¿sí? Programas en donde se reconoce que somos una sociedad diversa, y hoy en el artículo 3 constitucional se promueve la equidad y la inclusión educativa. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Miren, la educación en México ha sido históricamente una política de gobierno, y eso implica que estemos viviendo cambios sexenio tras sexenio de una política educativa nueva, porque la hemos convertido en bandera de gobierno y no en bandera de Estado. Celebro por eso que hoy se anuncie que se le va a dar continuidad a la nueva escuela mexicana, que se le va a dar continuidad a los programas que se empezaron en sexenio y que ahora se refrendan, ¿sí? Los maestros hace mucho que estamos pidiendo eso, ¿sí? Porque nos pasa, como decía Mario Benedetti, apenas habíamos encontrado las respuestas y me cambian las preguntas, y otro sexenio y me vuelven a cambiar las preguntas, y eso pues trastorna ese devenir histórico que debe ser parte de de la consolidación de programas, ¿sí? Hoy constitucionalmente está ya establecido que la inclusión, que la equidad, que la justicia social son parte de los elementos que se deben promover desde la educación en México. La que sigue, por favor. Hoy, legalmente, constitucionalmente, se busca garantizar no nada más el acceso. El darle matrícula a un alumno es una cara de la inclusión solamente. No se trata solamente de garantizar el acceso, se trata de garantizar la participación, se trata de garantizar el éxito de todos con mayúsculas, ¿sí? De manera que les pongamos piso parejo a nuestros alumnos independientemente de su condición económica, social, cultural, familiar, de manera que todos tengan las mismas oportunidades. Eso es equidad, eso es inclusión. Garantizar el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje, el éxito de nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Pues lograr la inclusión, la equidad, la accesibilidad a la educación pública, de manera que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, implica políticas educativas que lo promueven, que lo hagan válido. Obviamente son importantes adaptaciones, adecuaciones, creaciones desde el principio de la infraestructura, de las instalaciones, para garantizar el acceso, la permanencia, la participación
el aprendizaje de los alumnos. Pero aquí cuando hablamos, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por poner rampas, por hacer adecuaciones y demás, eso ustedes saben, lleva tiempo, requiere un presupuesto, y creo que una de las vías, la principal, la más importante, es que quienes operan esa política educativa de equidad, de inclusión, tengan los elementos metodológicos para poder hacer frente de manera inmediata, ya el día de mañana, a esta política educativa desde su propia intervención, ¿sí? Porque muchos de nuestros alumnos no tienen las mismas oportunidades porque enfrentan barreras para el aprendizaje y para la participación, barreras que pueden ser estructurales, arquitectónicas, pero también hay barreras culturales y también hay barreras didácticas, barreras pedagógicas. ¿Cuáles derribamos primero para el día de mañana, para llegar a nuestro salón de clases y decir, voy a empezar por mi salón de clases, por mi metro cuadrado, a hacer realidad esta política educativa donde nadie se quede atrás, nadie se quede afuera? Pues necesitamos tener las herramientas metodológicas de entrada, y simultáneamente, claro, tiene que haber un acompañamiento de políticas que contribuyan a derribar otras barreras, que inclusive son legales algunas, estructurales, arquitectónicas, pero de entrada, la inmediatez estará en la parte metodológica. Por eso, una vía es la capacitación, la formación de los docentes justamente para saber qué hacer. Porque no basta con buena voluntad. Yo puedo tener la mayor voluntad para decir, ok, lo voy a hacer, pero ¿cómo? Dime cómo le hago. Bueno, pues hoy pretendemos encontrar respuestas desde una charla que titulamos El diseño universal para el aprendizaje en el trabajo por proyectos en el marco de la nueva escuela mexicana. Y bueno, su servidor se ha especializado en planeación por proyectos, ¿sí? Y la parte complementaria, metodológica, pues tenemos también a la experta, que es la doctora Vanessa Martínez Espinosa, que es un referente del tema en el estado de Nuevo León y en la República Mexicana, como gran experta en diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Entonces vamos a complementar ambas visiones, y el día de hoy vamos a trabajar justamente esos temas de diseño universal para el aprendizaje desde la explicación clara del fundamento, pero sobre todo de la operación, ¿sí? Entonces vamos a escuchar el planteamiento que nos hace la doctora Vanessa sobre el DUA, y luego retomo la palabra yo de cómo aplicar ese diseño universal para el aprendizaje en la planeación que nos piden en la nueva escuela mexicana desde el programa de línea, en el programa por proyecto, ¿sí? Así que escuchemos esta parte del DUA. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, un placer estar aquí acompañándolos en esta mañana. A mí siempre me gusta escucharlos. Yo soy partidaria del aprendizaje colectivo, ¿sí? Y me gusta escuchar sus voces. Y les voy a lanzar una pregunta, pero escuchen bien la consigna. Una palabra, ¿sí? En una palabra. Cuando ustedes hablan de inclusión, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente? Todos. Otra palabra. Comunidad. Permanencia. A ver, más fuerte por acá. Acceso, oportunidad, derecho, importante palabra, accesibilidad, libertad, preparación, adecuación. Ay, oigan. Bastante rico el auditorio en cuanto a conocimientos y experiencia. Pues definitivamente cada una de estas palabras tiene un gran peso cuando hablamos de inclusión educativa. ¿Por qué? Y decía alguien, la palabra derecho.
La palabra inclusión, nadie se la sacó de la mano. Hay un sustento legal de por medio. Y tenemos primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, que nos dice que todo ser humano tiene derecho a la educación. Y luego en el 27 nos dice que todo ser humano tiene derecho a tener un desarrollo integral, ¿sí? Que todas sus áreas del desarrollo se lleven de manera integral. Y luego nos vamos al 2015, a la Declaración de Incheon. Y ahí se formula la Agenda 2030 y se generan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el número 4 nos dice, sabemos que estas agendas tienen los propósitos que deben de cumplir los países en cierto tiempo, ¿sí? Para poder seguir perteneciendo a estos grupos. Es un compromiso internacional estas agendas. Y regularmente veíamos en esta agenda que los países estaban comprometidos a la parte de cobertura. Iniciaron con la cobertura. Posteriormente era la calidad. Y en esta última dice que la educación debe de ser de calidad, pero también inclusiva. Fíjense, desde la agenda internacional ya nos está diciendo que la educación es, y ustedes lo dijeron, para todos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En el 2019 hay una modificación al artículo 3, ¿sí? Y es una modificación bastante crucial para los que estamos involucrados en educación básica. ¿Por qué? Porque este artículo 3, pues sí, uno de los criterios de la educación marca que es la inclusión, pero también agrega un referente muy importante. Y entonces ahí ya nos habla de ajustes razonables. Esta obligatoriedad de realizar ajustes razonables a la población que esté en alguna situación de vulnerabilidad. Y ya nos podemos ir a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 54, que nos dice que estos ajustes razonables, ¿sí?, el no hacerlos se considera un acto de discriminación. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Muchas veces, ¿aquí todos somos educación especial? A ver, levante la mano. Primaria. ¿Quiénes somos de primaria? Preescolar. Uy, muchos de preescolar, muy bien. Yo me emociono porque a mí me encanta la educación preescolar, honestamente. ¿Secundaria? Muy bien, también tenemos bastantes maestros de secundaria. ¿Educación especial ahora sí? Muy bien, muy bueno. Bienvenidos todos. Bueno, es muy recurrente escuchar esta inquietud de los docentes de cómo hacer modificaciones a su práctica para poder responder a la diversidad, a estas diferencias que se presentan en el día a día en las aulas. Y en Nuevo León, yo estoy segura que aquí en Morelos no pasa, pero en Nuevo León pasa mucho que a veces la actitud de los docentes no es tan favorable para hacer cambios en su metodología y en sus formas de trabajo, e incluso hacer estas modificaciones en su planeación en términos de contenidos y tareas. Aquí no pasa, ¿verdad que no? Yo estoy segura que no. Eso es en mi estado. Pero bueno, la situación es esta, que muchas veces recordemos que el hecho de no conocer una ley no nos exime de las consecuencias de no ejecutar. ¿Exacto? Entonces,
no podemos tener estos errores de omisión. Ya nos lo pusieron en el artículo 3, ¿sí? Una base legal de nuestro trabajo del día a día. Pero luego, y eso me gustó de la nueva escuela mexicana, porque cuando hablamos del plan de estudios y programas de estudio que regularmente quedaba como un principio pedagógico, si lo recuerdan, en las ediciones anteriores, lo de inclusión quedaba como un principio pedagógico y quedaba como muy al aire como sustento, ¿sí? Pero ahora, dice la nueva escuela mexicana, se convierte en un eje articulado. Y dije yo, qué bonito, porque eso a qué nos invita. Nos invita como docentes a precisamente entrar en esta cultura de aceptación a la diversidad, de hacer cambios significativos en nuestra práctica y, a diferencia de otras propuestas educativas, esta nos invita a ejecutar, ¿sí?, la inclusión en las aulas. ¿Ya lo hablamos? Muy bien. Y tenemos, pues, aquí tenemos el artículo 3, tal cual sacado del artículo 3, y nos dice que uno de los criterios de la educación es que será inclusivo. Dice, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, con base al principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Y me voy a detener en este término porque es importante. Tenemos que ser muy enfáticos de que cuando hablamos de barreras, no me estoy refiriendo a los alumnos, me estoy refiriendo al contexto. Aquellos elementos del contexto que pueden limitar o obstaculizar el aprendizaje y la participación de nuestros alumnos. Y entonces, cuando nos referimos a barreras, tenemos que decir nuestros alumnos enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. No son alumnos con barreras, enfrentan esa barrera, enfrentan ese obstáculo. Y en este sentido, si queremos ser más inclusivos, tenemos que empezar a usar un lenguaje más inclusivo, ¿sí? Y luego tenemos el artículo 7, que dice: será inclusiva eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como los demás condiciones estructurales que se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación. Reafirmamos lo del artículo 3 en la Ley General de Educación. Y luego, si ustedes ven el texto original de la nueva escuela mexicana, viene lo que son los principios que como servidores públicos, porque somos servidores públicos, tenemos que cubrir como mínimo indispensable. Y estos principios los propone Tomaszewski desde el 2004. Los retoma la nueva escuela mexicana y nos habla de estos 4, las famosas 4A, ¿sí? Iniciamos con la asequibilidad, ¿sí? La asequibilidad hace alusión a ser garantes del aprendizaje, ¿sí? Pero aquí hace referencia al Estado mexicano, la obligación del Estado mexicano de asegurar esas condiciones para ser garantes del aprendizaje. Después hablamos de la accesibilidad, y en esta parte ya es lo que nos toca a las escuelas, ¿sí? El tener la apertura
para recibir al alumno que requiera el servicio, independientemente de sus condiciones, ¿sí? Entonces, accesibilidad y asequibilidad tienen que ver en sus distintas instancias de asegurar y ser garantes del derecho a la educación. Y luego, dice, también hace falta la aceptabilidad. Ay, ¿a qué nos suena? Un servicio aceptable. Nos habla no solamente de la cualificación docente, estas capacidades que el docente debe desarrollar para desempeñarse en el aula. Agregan una palabra que me gustó mucho y dice calidez docente, el trato hacia el alumno. Esa concepción de que delante de mí hay un ser humano con derechos que tengo que respetar y que no solo se trata de ir a impartir mi clase, sino que tengo que dar un trato digno a cualquiera que tenga ahí enfrente, ¿sí? Y por último está la adaptabilidad. Aquí entra la parte de los ajustes razonables y aquí nos dice que, pues sí, efectivamente tenemos que adaptar nuestras formas de enseñanza a las características de nuestro grupo. En este sentido, estas 4A también dan soporte cuando hablamos en temas de inclusión. Después viene el considerar la inclusión como un eje articulador, y esto viene en el plan y viene en el programa sintético. ¿Y qué importancia tienen los ejes articuladores? Pues constituyen un componente que permite desarrollar el currículo desde una perspectiva ética para aprender y enseñar en, desde y para la comunidad. ¿Ok? En este sentido, aquí nos están invitando constantemente en cada consejo técnico, y no me dejarán mentir, incluir estos ejes articuladores para hacer esa concreción curricular, ¿sí? Al momento de nosotros estar diseñando los proyectos o las metodologías de trabajo, tenemos que considerar, al menos dice ahí, 2 de los ejes articuladores, ¿ok? Al momento de estar trabajando. Y bueno, tenemos también lo que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, ¿sí? Que es la vigente 2019. Tiene la atención a la diversidad como uno de sus principios rectores, ¿sí? ¿Qué es diversidad? ¿Cómo define diversidad este documento? Y nos dice multiplicidad de formas de pensamiento, sentimiento y cultura. Esta parte del reconocimiento también de la interculturalidad, ¿sí? Es inherente a cualquier comunidad humana, sea grande o pequeña. La diversidad es expresión de libertad, ustedes dijeron esa palabra, y se encarna jurídicamente en el derecho a la diferencia, a la individualidad. Y aquí podemos ver lo que puede representar la diversidad. Cuando nosotros vemos a un niño, sabemos que el trasfondo trae un cúmulo de experiencias cargadas. Experiencias que están relacionadas con su familia, con experiencias educativas anteriores, porque si ya está en primaria, ya estuvo en un preescolar, ya tiene una experiencia escolar anterior. Y no solo eso, está también la parte biológica. Biológicamente somos todos diferentes, tenemos características distintas en cuanto a género, los estilos de aprendizaje, las necesidades educativas que presentamos, que si bien en esta nueva escuela mexicana no se hace tanto énfasis en este término de necesidades educativas, están ahí presentes, ¿sí? En esta cuestión de reconocer estas diferencias. Y
no podemos dejar de lado las creencias, la cultura, las costumbres y el ámbito sociofamiliar donde el niño está inmerso. Y aquí se los quise poner con la nueva visión del programa analítico, porque es muy importante rescatar esta parte. ¿Cómo concretamos estos procesos que tienen que ver con la inclusión cuando estamos trabajando desde nuestros consejos técnicos? Nuestro programa analítico consta de la lectura de la realidad, y esa lectura de la realidad está, digamos que, relacionada directamente con las características no solamente del contexto, sino también de nuestros alumnos. ¿A qué los invito yo en esta fase? Dentro de este análisis socioeducativo, identificar cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que hay en nuestros entornos escolares. ¿Por qué? Porque al momento de hacer nuestro trabajo de contextualización y codiseño, tendríamos que considerar eso para la toma de decisiones, para que las acciones que se definan en este proceso consideren la eliminación y minimización de esas barreras. Y cuando hablamos ya de la planeación, el plano didáctico, el último plano que nos propone esta nueva forma de visualizar el trabajo en las escuelas, tendríamos que estar hablando de cómo atiendo esa diversidad. Yo ya la tengo presente en el aula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me propone? ¿Qué me ofrece este cúmulo de materiales de la nueva escuela mexicana? Y entonces, dentro del plano didáctico, estamos hablando de estrategias diversificadas. Ahí es donde se justifica el diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? Como esta forma de enriquecer nuestras prácticas. Hablamos también de medidas específicas y ajustes razonables. Y quiero hacer la distinción porque hay mucha confusión en estos dos términos. ¿Cuál es la diferencia entre medidas específicas y ajustes razonables? ¿Alguien me lo puede decir? La diferencia es muy clara. Cuando hablamos de ajustes razonables, y así lo dice textual la estrategia de educación inclusiva y también de la parte legal, estamos hablando de estas modificaciones que hacemos para dar respuesta a la condición de discapacidad. ¿Ok? Estas necesidades que presentan los alumnos que tienen una condición de discapacidad se les llama ajustes razonables. Cuando hablamos del resto de la población en situación de vulnerabilidad, hablando de problemas en el aprendizaje, hablando de rezago educativo, hablando de, a lo mejor, no sé si se ve acá, pero en Nuevo León ahorita tenemos mucha población migrante y que obviamente presenta ciertas necesidades, entonces hablamos de medidas específicas. Esa es la distinción. Ajustes razonables está sustentado legalmente y está dirigido a alumnos con discapacidad, y medidas específicas hace alusión a todos estos cambios o modificaciones que hacemos para cubrir las necesidades de alumnos en situación de vulnerabilidad. ¿Ok? Y pues obviamente siempre vamos de la mano con la evaluación formativa. Estas distintas formas de valorar los aprendizajes de los alumnos. En este análisis del contexto socioeducativo tendríamos que estar considerando, además de los recursos con los que cuenta la comunidad, la población y la identificación de barreras. Les voy a compartir al final una carpeta
les vamos a compartir una carpeta donde vienen instrumentos que pueden ser de utilidad para hacer este proceso de identificación de barreras para el aprendizaje y la participación, que espero que les sea de utilidad. Y en este sentido, iniciar identificando cuáles son nuestras barreras estructurales, normativas, didácticas y actitudinales. Las estructurales tienen que ver con todo lo relacionado con infraestructura, ¿sí? Todos esos cambios que requerimos hacer en los edificios escolares están concebidos dentro de estas barreras estructurales. Las normativas tienen que ver con políticas educativas, pero también con estos reglamentos que tenemos en las escuelas, ¿ok? Nuestros reglamentos que nosotros compartimos a los padres de familia y a los alumnos tienen que considerar esta cuestión de ser sensibles a la diversidad y obviamente enfatizar esta cultura del respeto, de la tolerancia y obviamente del apoyo y el compañerismo. Las didácticas son las que tienen que ver con la metodología del docente y las actitudinales, y aquí es importante decirlo porque muchas veces decimos que solamente son los docentes los que pudieran presentar estas barreras actitudinales y no es así. Me ha tocado en muchas ocasiones que el docente tiene todo el compromiso y tiene toda la disposición para hacer sus ajustes, para trabajar con sus alumnos, pero hay un rechazo de la comunidad. Nos ha tocado tener que estar trabajando desde la comunidad porque los padres de familia rechazan a determinados alumnos. Entonces, en este sentido, esta parte actitudinal, estas barreras actitudinales pueden surgir de cualquier agente educativo, incluso los propios compañeros, ¿sí? Muy bien. Aquí quiero que me compartan algunas problemáticas que tienen en sus escuelas. ¿Qué problema enfrentan en sus escuelas? Y no necesariamente hablando de alumnos con discapacidad, ¿eh? ¿Cuáles son algunos de los problemas que aquejan en sus escuelas? Rezago. ¿Matrícula? Baja matrícula. ¿La qué? Inasistencias. Sí. Mala alimentación. Exceso de uso de dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos pueden ser nuestros aliados, pero también pueden ser un gran enemigo si no se saben utilizar. ¿Sí? ¿Qué más? Ideologías. ¿Qué más? Agresividad. Yo quería llegar ahí porque eso es un gran problema que tenemos en mi estado. Esta parte sobre todo en las comunidades donde me toca laborar, yo tengo la zona más conflictiva del sector de San Nicolás de los Garza. Tengo colonias de muy bajos recursos y donde hay mucho problema de delincuencia, alcoholismo, drogadicción. 6 de mis 7 escuelas están en esas condiciones y precisamente lo que hemos tenido que hacer para solventar, tenemos las mismas problemáticas, esto de las inasistencias, esto de las situaciones conductuales por parte de los alumnos es algo recurrente en el día a día. Y yo les pregunto, ante estas problemáticas, ¿qué habilidades tengo que desarrollar en mis alumnos? Humanismo, totalmente de acuerdo. Habilidades socioemocionales, empatía, colaboración, confianza, atención,
autoestima. Y yo les pregunto, fíjense todas las que ustedes me compartieron, ¿son habilidades académicas? Regularmente, los problemas que aquejan a la escuela se resuelven con habilidades socioemocionales y cognitivas. Y les digo algo, eso es lo que logra el trabajo con proyectos. Sí, desarrollamos muchos aprendizajes académicos, pero esta parte social que necesitamos nutrir con nuestros estudiantes no tienen una idea de cómo se va desarrollando con el trabajo por proyectos. Muy bien. Aquí ya nos vamos a ir directo a lo del diseño universal para el aprendizaje. Muy bien. Ya vimos que el diseño universal para el aprendizaje parte desde el derecho humano que tienen todos a la educación inclusiva. Ya hablamos de un principio de accesibilidad que tenemos que cubrir. Esta parte de ser garantes de la educación. ¿Y qué nos dice el diseño universal? Pues primero, ¿de dónde surge? Surge en los años 80 aproximadamente. Hay un arquitecto que tenía una discapacidad motora, Ron Mace, que habla por primera vez del término diseño universal desde la arquitectura. Y entonces él decía, cuando ya tenemos un edificio y luego tenemos, digamos que alguien que necesita accesar a ese edificio y el edificio no tiene las condiciones, resulta bastante complicado y costoso hacer cambios en ese edificio. Requiere de muchos permisos, dinero, materiales para hacer esas modificaciones. Y entonces él dijo, pues ¿por qué no hacerlo desde la planeación? Desde antes de construir los edificios, ¿por qué no pensar en todos? En cualquiera que pueda tener acceso a ese espacio. Y se empezaron a dar cuenta que era mucho más económico y era mucho más sencillo considerarlo desde la planeación, desde la arquitectura. Y luego el CAS, que es un centro de tecnología aplicada, dijo, yo creo que este concepto de diseño universal lo podemos traer al ámbito educativo. Es una necesidad, ¿sí? Ellos decían, regularmente el currículo puede ser inflexible, ¿sí? Y no está a la medida de todos, ¿sí? Busca como esta parte estandarizada y no todos entran en ese estándar. Y entonces ellos proponen un diseño pensado para todos. Ahí, por ejemplo, les puse un ejemplo de una rampa. Es un diseño muy moderno, una rampa. Pero bueno, si se fijan ahí, el que quiere subir independientemente de sus condiciones lo puede hacer con mucha facilidad. Y bueno, hablamos del diseño universal para el aprendizaje. Es el Centro de Tecnología Aplicada, como ya les había dicho. Su foco de atención es dotar de mayor flexibilidad al currículum, los medios y los materiales. El objetivo es que todos accedan al aprendizaje. Nos habla de un enfoque diseñado para ofrecer a todos los estudiantes la misma oportunidad para aprender. ¿Y en base a qué? Está sustentado en la neurociencia, en las teorías del aprendizaje y en la aplicación tecnológica. ¿Y qué nos dicen todos estos? Que al momento de aprender hay 3 redes neuronales que están involucradas.
¿Sí? ¿Cuáles son estas 3 redes? La primera y a la que le están dando énfasis en estas últimas versiones es la red afectiva. Y esto nos habla de esta implicación del alumno en su proceso de aprendizaje. El hecho de que nuestros alumnos estén motivados, de que partamos de sus intereses y de que consideremos que las emociones tienen un papel preponderante en el aprendizaje. Y yo les pregunto a ustedes, una materia que no les gustaba en la primaria, matemáticas. Bueno, vámonos a algo súper complejo de las matemáticas que todos vimos en el bachillerato o la preparatoria, las integrales. Si yo les pongo una integral ahorita, ¿me la saben resolver? Pero en su momento lo aprendieron a hacer. ¿Y por qué creen que se les olvidó? Porque no era de su interés, porque no lo usas en el día a día y obviamente lo que no se usa, el cerebro lo desecha. Pues lo mismo pasa con nuestros estudiantes, ¿sí? Si nosotros no partimos de cosas que estén relacionadas directamente con sus intereses, ese aprendizaje a lo mejor le va a ayudar a resolver el examen, pero va a ser un aprendizaje que en el largo plazo se va a olvidar, ¿sí? Porque no hay esta parte significativa, ¿sí? Esta red afectiva responde a la pregunta del por qué. ¿Por qué aprendo? Aprendo porque me motiva, porque me interesa, porque me obliga, que sí pasa. ¿O por qué estoy aprendiendo determinado contenido? Después hablamos de la parte estratégica. Observen el área que está iluminada. Acá tenemos el sistema límbico, que es el encargado de toda la parte emocional. Observen, tenemos la parte estratégica que nos habla de cómo aprendo. Y aquí nos dice múltiples formas de acción y expresión. ¿Y por qué nos dice múltiples formas de acción y expresión? La mejor forma de aprender es ejecutando las cosas, ¿sí? Cuando nosotros queremos concretar un aprendizaje, lo mejor es el desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes, ¿sí? Que concreten a través de una acción. Y entonces nos dice el lóbulo frontal, que es la parte estratégica, nos dice el diseño universal para el aprendizaje que tenemos que buscar o dar oportunidades de que el alumno exprese o accione sus aprendizajes de la manera que para él se le facilite más. Y esto me recuerda mucho la evaluación formativa, ¿le suena? ¿Sí? Esta parte de que no solamente a través de un examen voy a evaluar qué tanto aprendió mi alumno, sino que hay muchas formas de valorar yo el aprendizaje. Pues bueno, esto nos remite a la evaluación formativa, ¿ok? Y la tercera red tiene que ver con el reconocimiento. Y aquí está iluminado el lóbulo occipital y el lóbulo parietal, ¿sí? ¿Qué hay en esos lóbulos? Lo que nos ayuda a reconocer los estímulos del medio, ¿sí? Y no solamente a reconocerlos, a darles un significado, ¿sí? A darle sentido a lo que estamos viendo, a lo que estamos experimentando. Y entonces nos dice, tenemos que considerar el diseño de múltiples formas de representación. Ya abandonar esta parte de solamente escribir en el pizarrón o presentar diapositivas con mucho texto, sino que también darles oportunidad a través de otros medios y otras formas, ¿sí? Los recursos audiovisuales, los recursos tecnológicos, pero hay que saber cómo utilizarlos. En la carpeta que les vamos a compartir viene también un recurso fabuloso que se llama la rueda DUA. Esa rueda DUA vienen múltiples aplicaciones tecnológicas gratuitas,
Muchas de ellas que no necesitas tener acceso a internet para ingresar, si ya la tienes descargada puedes tener acceso a ella sin ningún problema. Y este recurso nos ayuda a tener elementos para poder ir enriqueciendo nuestra práctica. ¿Recuerdan la propuesta de textos de fácil lectura? Lo manejamos en uno de los consejos técnicos el siglo pasado. Estos textos de fácil lectura hay como 3 aplicaciones que te adecuan el texto que tú le pongas a una lectura fácil. Cuando tenemos alumnos que tienen problemas para comprender el contenido escrito, estas aplicaciones resultan ser maravillosas porque aparte agregan pictogramas e imágenes que ilustran cada uno de los textos. Entonces eso a nosotros como docentes nos reduce el trabajo muchísimo. Muy bien. De cada red se deriva un principio, ¿sí? Hay 2 formas de leer el diseño universal, vertical y horizontal. En este acomodo se los puse más sencillo, pero ahorita les explico cómo se maneja. En múltiples formas de implicación, en esta nueva versión 3.0, porque hubo una modificación, apenas ahorita en noviembre fue el cambio, y nos propone opciones para el interés e identidades. Eso es totalmente nuevo. Anteriormente solamente eran los intereses de los alumnos, pero ahorita hacen mucho énfasis en las identidades, porque esta nueva versión nos habla de una 4ª pregunta: ¿quién aprende? Y en el quién aprende tendríamos que estar reconociendo las identidades de nuestros alumnos. Entonces agregan esta parte que me pareció bastante interesante. Opciones para el esfuerzo y la persistencia y la capacidad emocional. También en este código QR van a poder descargar lo que es el tabulador general, donde vienen principios, pautas y las directrices. ¿Qué son estas directrices? La forma concreta de aplicarlo en el aula. Esto a lo mejor para muchos dicen, ay, es que esto es muy teórico, no hay manera de aplicarlo. Yo sé que muchos no están pensando, pero en ese tabulador te viene la parte práctica, el incorporar elementos visuales o pictogramas. Así de sencillo bien, ¿sí? Obviamente aquí no la puedo poner porque queda el texto muy pequeño, pero ustedes lo van a tener accesible. Y luego tenemos también las múltiples formas de representación que tiene que ver con la parte sensorial y también con la identidad. Idioma y símbolos y desarrollo de conocimientos. Y el tercer principio tiene que ver con la acción y la expresión, y nos habla de opciones de interactuar con los objetos de aprendizaje, no solamente a través de la lectura, ¿sí? Distintas formas de interacción con el objeto de aprendizaje, expresión y comunicación y opciones para el desarrollo estratégico. Recuerda que cuando hablamos de evaluación formativa mencionaba mucho la palabra metacognición. Por ahí vamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un desarrollo estratégico, hablamos que el alumno pueda reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje. Y en base a eso, obviamente, poder generar aprendizajes nuevos por su propia cuenta, que este es el objetivo en general de todos los docentes. Que llegamos a tener alumnos autónomos que puedan ir generando sus propios aprendizajes precisamente con estas herramientas. Cuando el alumno es consciente del proceso que lleva a cabo para desarrollar un aprendizaje, entonces vamos a lograr que un alumno sea autónomo, un aprendiz que le llaman en el diseño universal para el aprendizaje un aprendiz experto, un niño que siempre quiere estar aprendiendo, ¿sí? Y bueno, en este sentido nos habla de lo que son el acceso, el apoyo, que es a través de los elementos que el maestro ofrece en términos de representación de la enseñanza,
y la función ejecutiva. Esta parte de la función ejecutiva es como muy constante en el diseño universal para el aprendizaje, que nos invita a dar estas oportunidades al alumno para que él pueda expresarse de la forma en la que él se sienta más capaz, ¿sí? Es complicado el momento de hacer evaluación porque tenemos que ir a la opción de rúbricas y listas de cotejo para poder tener un referente pues, más tangible de qué estamos evaluando, ¿sí? Pero al momento de estar, digamos que enriqueciendo nuestra práctica con estas múltiples opciones de expresión, logramos que el alumno realmente concrete el aprendizaje, que es nuestro principal objetivo. Algo más tangible. ¿Cómo logra la implicación del alumno? A través de proyectos personales. ¿Conocen cuáles son los proyectos personales? Es una forma de metodología de proyectos donde cada alumno va desarrollando a partir de un tema de interés su proyecto, va realizando su propia investigación, va evaluando cómo va a presentar y socializar esa información y todo lo que va adquiriendo a través de ese proyecto. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros somos guías en ese proceso, ¿sí? Damos distintos espacios. En el caso de nosotros, lo estamos implementando en 2 de las escuelas. Estamos con proyecto comunitario y proyecto personal. Y nosotros les damos un espacio los viernes para que vayan socializando lo que van investigando. La investigación la realizan en casa, ¿sí? Entonces, como es un tema de su interés, la verdad es que los proyectos se van desarrollando bajo la propia gestión del alumno y funciona excelente. Al final se hace un cierre como una especie de feria en la escuela donde cada alumno va presentando sus proyectos a la comunidad escolar. Todo el ciclo escolar trabaja bajo ese proyecto y la verdad es que terminan siendo experiencias bastante nutridas. El emocionómetro, ese lo usamos también para saber qué tanto sigue siendo de interés un tema en particular con los alumnos, porque nosotros ponemos mucho en práctica la metodología de proyectos y tomamos mucho en cuenta el interés del grupo. Entonces el emocionómetro nos va diciendo si los alumnos realmente siguen teniendo interés en el tema o ya es necesario hacer como el cambio de proyecto. En cuanto a múltiples formas de representación, aquí tenemos pues distintas opciones, visuales, audiovisuales y pues por ejemplo la elaboración de maquetas o de otro tipo de recursos y materiales educativos. Y en cuanto a formas de acción y expresión, tanto puede ser de forma escrita como puede ser a través de una historieta. Nosotros la verdad es que implementamos mucho la escenificación. Ellos desarrollan sus propias obras de teatro y las muestran a la comunidad educativa y también nos ha funcionado bastante bien, les gusta mucho. Ajustes razonables, eso ya lo mencioné, es que yo hablo mucho. Y bueno, ¿en qué se justifica? En la accesibilidad, en términos de derecho, en el modelo social de la discapacidad, esta cuestión de reconocer que independientemente de la condición de la persona, si el contexto no tiene, digamos que las características adecuadas, la persona no va a poder tener acceso. Y voy a decir un ejemplo muy simple. Una persona en silla de ruedas, que es totalmente funcional para desplazarse, llega a un edificio donde no hay escaleras y no hay rampas y no hay elevador. ¿Esta persona puede accesar a ese edificio? ¿El problema está en la persona? ¿En dónde está el problema? Que no hay los accesos, ¿sí? Entonces de eso nos habla el modelo social de la discapacidad, volver a ver esas barreras que están en el contexto, considerar las necesidades particulares
y pues bueno, la necesidad de modificar las políticas, culturas y las prácticas escolares. Lo de medidas específicas lo había dicho. Muy bien, en las escuelas y en las aulas los ajustes razonables pueden realizarse en cuanto a infraestructura para favorecer la movilidad. Ejemplo de ellos pueden ser las rampas, adaptar pasamanos en los sanitarios. Materiales didácticos, adaptación de libros para dar respuesta pertinente a las necesidades de cada alumno. Estas, a nivel federal, sí se realiza, por ejemplo, el uso de macrotextos y libros adaptados a braille. Estos, obviamente, la federación realiza esa parte, solamente hay que hacer un proceso. De hecho, ahorita está se llama Padrón Conalitec, y das de alta a los alumnos que requieren de este tipo de materiales y el siguiente ciclo te llegan los materiales. Comunicación e información, el uso de las TICAD, tecnologías de la información, comunicación, aprendizaje digital, ¿sí? El uso de pictogramas, aplicaciones, agendas visuales. Las agendas visuales son una maravilla para la autorregulación del grupo, se los recomiendo. Objetos de uso cotidiano, hacer adaptaciones al mouse, por ejemplo, los teclados, los cuadernos o al mobiliario. Esta parte, apóyense de los padres de familia, ¿sí? Los padres de familia, la verdad es que al vivirlo ellos en el día a día en casa, ellos muchas veces ya cuentan con estos recursos adaptados que pueden hacer llegar a las escuelas. Entonces, hay que hacer alianzas y vínculos con los padres de familia, sí, sobre todo en las escuelas donde los recursos son escasos. Y en cuanto a la organización de la jornada escolar, modificando horarios de algunas clases o el acomodo de los alumnos en distintos salones. Esta parte del acceso, por ejemplo, si hay un alumno en silla de ruedas, pues obviamente el grupo se tiene que mover a la parte inferior, pero creo que eso aquí en Morelos no es un problema, estoy segura. Y ahora sí, diagnóstico socioeducativo y referente del trabajo con proyectos. Le doy la palabra al doctor Jesús. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Vanessa. Bueno, entramos a la recta final, maestros, en algo ya aterrizado a lo que debemos hacer en las aulas desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, ¿de acuerdo? Bueno, nos pidieron este año que hiciéramos un diagnóstico socioeducativo. Ese diagnóstico socioeducativo se realiza a través de la lectura de la realidad. Una lectura de la realidad donde visualizamos tres escenarios: el escenario comunitario, el escenario escolar y el escenario áulico. A través de esa lectura de la realidad y de una problematización, detectamos situaciones problema de los tres escenarios, detectamos temas de interés, acontecimientos, situaciones diversas. Bueno, el referente de la planeación didáctica hoy son las situaciones problema, los temas de interés, los acontecimientos, las situaciones diversas de los escenarios comunitario, escolar o áulico. El referente de la planeación son estos elementos que nos arrojó el diagnóstico socioeducativo. Eso no existía el año pasado. Eso fue una visión que se le hizo este año, porque el año pasado decían problemas, situaciones problema. Hoy se abre el abanico y nos dicen problemas, sí, pero temas de interés también, acontecimientos, situaciones relevantes, cosas que sean contextualizadas de interés para nuestros alumnos. Esos van a ser el referente de la planeación que realicemos. Bueno, ¿cómo nos piden hacer la planeación didáctica hoy? La planeación didáctica es el tercer nivel de concreción curricular. El primer nivel es lo que me da la SEP. La SEP me da plan de estudios y programas y técnicos.
El segundo nivel de concreción curricular es el programa analítico, un programa que tiene que hacer cada escuela. Y el tercer nivel de concreción curricular es la planeación didáctica. ¿Cómo debemos hacer hoy esa planeación didáctica? Paso número 1. Como ya tengo un diagnóstico socioeducativo y un programa analítico realizado, se supone, voy a seleccionar, vamos a seleccionar una situación problema, un tema de interés, un acontecimiento, una situación relevante del contexto, y sobre eso voy a hacer mi planeación didáctica. ¿Ok? El segundo paso es relacionar esa situación, problema, tema de interés o el referente que elegí, relacionarlo con, número 1, la estrategia didáctica que voy a utilizar para abordarlo. Y en primaria y secundaria nos hablan de 4 estrategias didácticas situadas que se les conoce también como metodologías sociocríticas. Proyectos comunitarios, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio. En preescolar, a partir de este año, con la publicación de los libros de texto gratuito, sacaron del baúl de la historia las modalidades de trabajo, y qué bueno, que recuperaron la riqueza de los rincones de trabajo, de los centros de interés, de las unidades didácticas, de los talleres críticos, del aprendizaje basado en juegos, del proyecto. Y ahora podemos elegir entre ese abanico de posibilidades metodológicas con qué estrategia o con qué modalidad vamos a abordar esa situación problema o vamos a abordar ese tema de interés. ¿Sí? Entonces eso lo debemos tener resuelto en la planeación. Pero también debemos establecer relaciones curriculares para poder dar respuesta a la pregunta: ese problema o tema de interés o situación, ¿con qué contenidos y PDA del programa sintético está relacionado? ¿Qué contenido se favorece? ¿Qué contenido voy a abordar? ¿Qué PDA voy a abordar con mis alumnos? Y también relacionar esa situación problema, ese tema de interés, con los ejes articuladores y con los rasgos del perfil de ingreso. Es decir, el paso número 2 es relacionar uno por uno las situaciones del problema, temas de interés, situaciones diversas, con los aspectos metodológicos y curriculares, de tal manera que mi planeación más o menos iría quedando como de la siguiente forma. En la parte de arriba menciono la situación problema o el tema que voy a abordar en ese lapso en el que voy a hacer mi planeación, y decido, por ejemplo, que la situación problema que voy a abordar, que surgió del diagnóstico socioeducativo, son los conflictos en relaciones interpersonales entre mis alumnos. Hay muchos problemas de convivencia. Dedico demasiado tiempo a atender las quejas de mis alumnos: que me pegó, me sacó la lengua, mire, lo es, etc. Y mucho tiempo lo estoy dedicando a eso, y vamos a atacar ese problema, a atenuar las consecuencias. Bueno, ese problema lo voy a abordar a través del aprendizaje basado en problemas, que es una estrategia didáctica de las sugeridas por la oficialidad. Y lo relaciono con contenidos de diferentes campos formativos y con PDA de diferentes campos formativos. No necesariamente, no es obligación que cada situación problema se relacione con contenidos de los 4 campos formativos. Se puede relacionar con contenidos de 3 o de 2. De uno no, porque dejaría de ser interdisciplinar, pero sí con 2, con 3 o preferentemente con 4. ¿Sí? Ahí voy con mi planeación. Si se fijan ustedes, hasta ese momento no le estoy aportando nada de mi creatividad, estoy ensamblando.
Lo que me dio el diagnóstico socioeducativo, lo que me da los programas, lo que me da de hacer, lo estoy ensamblando, lo estoy armando. Donde empieza mi creatividad, donde empieza mi iniciativa, ¿sí? Donde empieza mi pericia docente es cuando me pregunto, ¿qué proyecto, qué situación de aprendizaje voy a llevar a cabo para poder concretar esto que estoy planteando en la diapositiva anterior? El problema con los contenidos, con los PDA, con los ejes, etc. ¿Qué situación, problema, qué proyecto, voy a hacer que sea contextualizado, creativo, que se relacione con los aspectos curriculares, que tome en cuenta el contexto, que considere los intereses de mis alumnos, el grado de desarrollo, etc. Y aquí empieza la pericia docente, aquí empieza la creatividad. ¿Qué proyecto llamativo, interesante, relevante voy a hacer? Bueno, al principio pudiera ser que por la experiencia acumulada, digamos, no tengo problemas, hago un proyecto que me salió muy bien, 2 proyectos, pero al tercero o al cuarto me empiezo a conflictuar diciendo esto ya no, ya lo hice, esto tal vez no resulte bien, y empiezo con ciertos bloqueos o con ciertas limitaciones en la fluidez de pensamiento, en la generación de ideas. Bueno, ¿qué hacer para estimular la creatividad, para abrir como ese abanico de posibilidades? Tenemos 2 opciones. Una son los libros de texto gratuito. Los libros de texto en primaria traen proyectos comunitarios, escolares y áulicos, que no es otra cosa más que un buffet metodológico para que yo diga, voy a buscar en el índice a ver qué proyecto de los que están en los libros que hicieron maestros, que hicieron docentes, se alinea más o menos con la situación problema, con el tema de interés que voy a abordar. Entonces, una fuente de inspiración, de creación, son los propios libros de texto. En preescolar hay un libro específicamente que te explica cómo usar todos los materiales, ¿sí? En secundaria existe también un libro de proyectos de los diferentes campos formativos, y donde se volaron la barda y fueron muy generosos fue en telesecundarias. Telesecundarias tienen tres libros de proyectos, ¿sí? El libro 1, el 2, el 3, y bueno, como todos esos materiales están digitalizados en la página de Conalitec, maestros, no nos pongamos limitaciones ni camisa de 11 varas. Las modalidades del preescolar pueden ser muy atractivas para primaria o para secundaria también. Los talleres están bellísimos, las unidades didácticas, los centros de interés, ¿sí? Los rincones de trabajo. Los libros de proyectos de telesecundarias pueden aplicarse perfectamente a secundaria técnica, a secundaria general, a primaria o a preescolar, ¿sí? Es decir, no nos limitemos, el material es diverso, son multigrado, es multigrado. Entonces, esa es una fuente. Y la otra fuente de inspiración, maestros, usemos las inteligencias artificiales. Es decir, la inteligencia artificial llegó para quedarse, está revolucionando la vida de la humanidad. Si de repente te preguntas, ¿qué proyecto podría hacer para abordar el problema de convivencia? Mira, saca el WhatsApp, y en el WhatsApp hay un circulito azul que es la inteligencia artificial de Meta, la de Facebook. Pregúntale, ahí en esa barrita de direcciones, pregúntale, sugiéreme 10 ideas de proyectos que puedo realizar con mis alumnos de 5º grado para abordar el problema de convivencia escolar, y te va a dar un listado inmediato. ¿Por qué pueden hacer esto las inteligencias artificiales? Maestros y maestras, porque están replicando la misma manera de funcionamiento del cerebro humano. Si a mí me piden hacer un ensayo de Sor Juana Inés de la Cruz, yo tengo que leer a Sor Juana Inés de la Cruz, leer su poesía, su obra, su biografía, ver videos. Lo mismo hace la inteligencia artificial, con la diferencia de que la cantidad de datos a los que acceden son muchísimo mayor que los que yo podría acceder.
y la rapidez con que lo hace es también infinitamente mayor. Entonces, ojo, la tecnología facilita procesos, no los sustituye. Si tú le vas a pedir que te dé ideas de proyectos, es porque sabes cómo se hace un proyecto, para qué, en qué contexto y demás. Y estás recurriendo a la tecnología para que te facilite el proceso. ¿Sí? Nada más. Si tú le vas a pedir ayuda de que te haga una rúbrica, es porque sabes cómo se hace una rúbrica y sabes la utilidad, la forma de aplicar y demás. Facilita procesos, no sustituye procesos. Yo recuerdo una vez que mi abuela se enfermó y contrataron a una señora que le hiciera el aseo y dice, pero yo lo sé hacer mejor que ella. Y para poder ordenarle qué haga y cómo lo haga es porque yo lo sé hacer mejor, igualito. Si tú le vas a ordenar a una inteligencia artificial que te ayude, es porque tú sabes hacerlo mejor. Si no sabes hacerlo, estás recurriendo a la inteligencia artificial, ahí ya no aplica, ¿sí? Estás obstruyendo tu inteligencia natural. ¿Ok? Entonces la inteligencia artificial es para potenciar la inteligencia natural. Entonces podemos recurrir, podemos facilitar el trabajo. Cuando facilitamos el trabajo con la tecnología, liberamos tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿y a qué dedico ese tiempo que libero? Yo puedo hacer mi planeación de manera manual en 3 horas, pero recurriendo a ChatGPT lo puedo hacer en 10 minutos. Ahorré 2 horas con 50 minutos. ¿A qué dedico ese tiempo? Actividades que no puede hacer ninguna inteligencia artificial. Afectividad, comunicación, humanismo, socialización, creatividad. Eso ninguna inteligencia artificial lo va a hacer. Y no se preocupe, ningún maestro va a ser desplazado por una inteligencia artificial. Los maestros van a ser superados por otros maestros que utilicen inteligencia artificial. Ojo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, creación del proyecto. ¿Qué proyecto voy a hacer? Elegimos el proyecto. Luego, planteamos objetivos. Ya que tengo decidido qué proyecto voy a elaborar, el paso número 4 es redactar objetivos. Tengo ya el punto de partida, situación, problema, convivencia, problemas de convivencia escolar. Me voy al otro extremo. ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Ok? ¿Por qué planteo los extremos? Maestros, ¿saben qué significa la palabra proyecto etimológicamente hablando? Pro, adelante. Yectar, lanzar hacia adelante. ¿Sí? Tengo el problema de convivencia escolar, de mala alimentación. Tengo visualizado ese problema en un punto de solución o mejora. Si el problema es la convivencia, la solución será mejorar la convivencia a través del aprendizaje basado en problemas para crear ambientes propicios para el aprendizaje. Tengo punto de partida y tengo punto de llegada. ¿De acuerdo? Tengo los dos extremos. Ahora, aquí es donde me quiero detener y prácticamente vamos a ir cerrando la charla para si hay algún tipo de preguntas o ya no lo vamos a hacer. Cuando pensamos, ok, voy a planear un proyecto, voy a diseñar un proyecto, cuando pensamos la palabra trabajar por proyectos, visualizamos un aula donde los alumnos están trabajando en equipo, donde los alumnos están entrando y saliendo del salón de clases, donde están en la biblioteca, donde están investigando, donde están exponiendo, están haciendo materiales. A ver, maestros, eso es la culminación del proyecto. La culminación del proyecto, no es el proyecto. Todo proyecto, grábenselo muy bien, tiene 2 momentos. Al primer momento le vamos a llamar momento de interactividad. Al segundo momento le vamos a llamar momento de interacción. Esa interacción es la culminación del proyecto. Ok, si yo le voy a pedir a mis alumnos que hagan una dramatización de la Revolución Mexicana, yo les pregunto, ¿podrán
hacer una dramatización de la Revolución Mexicana sin saber quién fue Villa, Zapata o Carranza? No. Necesitas saber quién fue Luciano Carranza, quién fue Francisco Villa, quién fue Francisco I. Madero, quién fue Emiliano Zapata. ¿Ok? Podrán realizar su dramatización mis alumnos sin conocer la Constitución, qué es una Constitución, para qué sirve una Constitución. No van a poder hacerlo. O si lo hacen, lo van a hacer sin sentido. Ok, maestros. Si les voy a pedir que hagan una maqueta de la reproducción celular, la podrán hacer y entender y exponer si no saben lo que es la reproducción celular. Para hacer la maqueta de la reproducción celular, necesitan conocer qué es una célula, partes de la célula, que las células se reproducen, las fases de la reproducción celular, o el ciclo del agua, de lo que vayan a trabajar. Entonces, de repente, en educación somos de extremos y de reduccionismo. ¿Sí? Cuando menciono esto, me acuerdo que alguna vez a alguien se le ocurrió decir: ya no vamos a utilizar en la escuela la memoria, ya no vamos a aprender de memoria. Maestros, expulsamos a la memoria de la escuela. Cuando digo somos de reduccionismos y de extremos, corrimos a la memoria de la escuela. Y díganme ustedes si no es importante la memoria para aprender. O sea, el precepto era, la recomendación era: no hay que aprender de memoria mecánica, memoria repetitiva, no. Oigan, pero memoria con comprensión sí. O sea, no es aprender de memoria, es aprender con memoria. ¿De qué otra forma se aprenden los verbos irregulares en inglés? ¿De qué otra forma hacemos una exposición recordando lo que aprendimos? Aprender con memoria, no de memoria, pero sí con memoria. Entonces, cuando hablamos de trabajar con proyectos, o constructivismo social, o aprendizaje colaborativo, puro en equipo, o equipos, ustedes investiguen, ustedes expongan. No. Un proyecto necesita dos momentos: interactividad. En la interactividad, el trabajo es eminentemente individual, un tanto tradicional, si así le queremos llamar, porque lo que se pretende es que mis alumnos se apropien del objeto de conocimiento. ¿Quién fue Villa? ¿Quién fue Zapata? La célula, la revolución celular, etc. Se apropien de los saberes, de los conocimientos, de la información. ¿Y cómo se hace eso? De la manera tradicional, ¿sí? A través de leer un libro, a través de una exposición oral por parte del maestro, a través de una investigación individual o por equipos, pero con la finalidad de que dominen información, de que dominen conocimientos. Bueno, en ese momento de interactividad es justamente donde cobra relevancia el diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque de entrada debo reconocer que mi grupo es diverso, mi grupo es heterogéneo, y en el mismo grupo hay alumnos que tienen distintos ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, motivaciones diferentes y condiciones distintas. Mi grupo es heterogéneo. Por lo tanto, el contenido de aprendizaje que deben dominar, va a haber unos cuantos garbanzos de libra, alumnos sobresalientes, a los cuales les doy una explicación breve y aprenden. Pero son alumnos que aprenden con maestro, sin maestro, a pesar del maestro, porque tienen las condiciones genéticas, familiares, sociales y antecedentes académicos que les permiten entender rápido y aprender rápido. Hay otro grupito de alumnos que necesitan apapacho, acompañamiento, una explicación breve, una motivación y entienden también. Hay otros que necesito hacerlos machaca y que atención personalizada, motivación constante y aprenden. Y hay otros que mira solamente intravenoso de centro de aprendizaje, no hay otra. Es la diversidad, motivada por diversas formas. Bueno, ahora sí. Con algunos alumnos del salón de clases, para que accedan a la información, al conocimiento, voy a realizar ajustes razonables, que ya lo dijimos,
los ajustes están asociados con alguna discapacidad, la existencia de alguna discapacidad, y necesito presentarle textos más grandes, algún tipo de aparatos electrónicos, para que un alumno con algún tipo de discapacidad pueda acceder a la información. ¿Sí? A un alumno que no ve, bueno, tendría yo que presentar la información en braille o en audio para que acceda a la información, a otros en texto, a otros que no escucha, bueno, va a ser el video, pero con subtítulos, ¿sí? Y con ellos aplico ajustes razonables. Con otros voy a aplicar medidas específicas. Y con la mayoría simplemente con que realice una diversificación de estrategias es suficiente, ¿sí? De lo que se trata es de que todos mis alumnos lleven algo a la fiesta social del conocimiento que se llama interacción, que se llama trabajo en equipos, que se llama construcción social. Nótese que dije lleve algo. No dije que todos lleven todo al mismo tiempo, con la misma calidad, ¿sí? No, que lleven algo. Es decir, estamos obsesionados, maestros, con que los alumnos deben aprender todos al mismo tiempo, con la misma calidad, con la misma motivación, y eso, quiero decirles, ningún maestro en toda la historia de la humanidad lo ha logrado. Relajemos un poquito el hígado, ¿sí? Bajemos de las expectativas, porque además eso que les estamos solicitando a los alumnos no todo es necesario. Pero hagan de cuenta que nos ponemos de acuerdo para hacer un platillo fuerte, organizar una fiesta o lo que sea. No vamos a aludir a la carne asada por nuestra invitada especial de Monterrey, que es famosa la carne asada. Vamos a poner de acuerdo para hacer la carne asada. Pues obviamente el ingrediente más vistoso y tal vez el más costoso sea la propia carne. Pues va a haber alumnos que no se les dificulte llevar la carne. Otros van a llevar un condimento que se le pone a la carne, un ablandador, otros van a llevar la sal, otros van a llevar la salsa, otra cebollita, si ya me está dando hambre. Y bueno, el punto es que la carne asada necesita diferentes ingredientes. Imagínense que fuéramos a hacer una carne asada y que todo el mundo llevara todo. Que todo el mundo llevara carne y todo el mundo llevara la salsa y todo el mundo llevara frijolitos y tortillas. Aquello sería de verdad una desorganización total. No. La sociedad diversa es complementaria, ¿sí? Porque estamos preparando a los alumnos para la vida. Y bueno, maestros, de educación especial que está aquí presente. Algunos alumnos tenemos que convencer a los maestros que están aceptando a los alumnos. Dicen, es que, ¿cómo quieres que enseñe a leer a este alumno con una discapacidad intelectual severa? Maestro, ¿quién te dijo que tienes que enseñar a leer y escribir a un alumno que sus condiciones no le permiten acceder a la lectoescritura? ¿Sí? O sea, no es eso la aspiración. La aspiración es que socialice. La aspiración es que se comunique, que sobrevive en esta jungla de la vida, ¿sí? Que aprenda a desenvolverse, ¿sí? Aunque no aprenda a leer y escribir, pero sí vamos a hacer hasta lo indecible por buscar la manera, con ajustes, con adaptaciones y demás, con medidas específicas, para que mi alumno acceda a la lectoescritura, si se puede. Pero las entidades curriculares más elevadas, como los fines de los campos formativos o como los rasgos del perfil de ingreso dicen, se comunica, respeta la diversidad, aprecia la naturaleza, se reconoce como parte de un grupo social, etc. Es decir, si la entidad curricular más específica, más fina, como es el PDA, no lo puede lograr algún alumno, vayámonos a las entidades curriculares más elevadas, ¿sí? Y aquí es donde entra, le digo, esa inclusión. Al final de cuentas, de lo que se trata es de formar personas buenas para la vida. Hace poco fui a cambiar llantas a mi carro y me abrió la puerta, la cortina del negocio, una persona con evidente discapacidad intelectual, acompañada de un perro, ¿sí? Abrió
el negocio, llegaron los empleados, fui el primer cliente y me quedé platicando con el dueño. El velador, que era este chico, tomó su perro y se fue a casa. Me quedé platicando con el dueño y de entrada lo felicité por emplear a una persona con discapacidad. Y dice el señor, el dueño del negocio, no pude haber encontrado una mejor persona para ese trabajo que tiene asignado. Es el velador. Se entiende a la perfección con un perro, sabe que come, sabe que lo tiene que acariciar, juega con él y hacen una muy buena mancuerna, un buen equipo, el perro y el velador, ¿sí? El señor recibe un sueldo, tiene una familia, mantiene a su mamá que está enferma, tiene una vivienda que la ha construido con lo que él ha producido, con su propio trabajo. Llega puntual, nunca falta, se va en cuanto abre el negocio y nunca se me ha perdido nada, ¿sí? Es una persona muy confiable, ¿sí? A veces, maestras, estamos obsesionados con la escolarización. Si no estudia alguna carrera universitaria, no va a servir para la vida. Por supuesto que sí. Fórmale valores, que aprenda a socializar, que aprenda a desempeñarse, a desenvolverse, ¿sí? Es decir, tenemos que formar una sociedad incluyente. La frase es que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera de la sociedad, de la participación, del aprendizaje, sentirnos útiles, ¿sí? Y el diseño universal para el aprendizaje tiene esa finalidad. Y se llama universal porque justamente cuando yo estoy buscando, por ejemplo, algún ajuste o alguna medida específica, digo, a ver, en mi grupo tengo un alumno que no escucha, tengo un alumno solo. Ok. El DUA dice diferentes formas de representación, diversas formas de representación. ¿Cómo les voy a presentar la información a mis alumnos para que la entiendan? Diversas formas de representación. En texto, para los que leen y escriben. En video, tal vez para un alumno, pero un video con subtítulos, para un alumno que no escucha, ¿sí? Que ve, pero no escucha. Tiene subtítulos el video. Pero ¿saben de qué me doy cuenta? Y analícense ustedes también. Resulta que el video con subtítulos, y cuando hablo de subtítulos, no me refiero a otro idioma, me refiero a que lo mismo que la persona está hablando aparece en los cintillos de los subtítulos. Eso es muy famoso en TikTok, por ejemplo, o en los reels de Facebook. ¿A poco no les pasa a ustedes que cada vez más nos estamos acostumbrando a ese tipo de videos? Y cuando vemos un video que no está subtitulado, decimos, ¿qué dijo? No escuché cómo pronunció y necesito el apoyo de los subtítulos, ¿cierto? Bueno, ese video con subtítulos que fue pensado para un alumno sordo, pues resulta que un alumno que sí escucha y que sí ve, le favorece más el ver videos con subtítulos. Eso es diseño universal para el aprendizaje. Es un diseño para todos, donde no importa la condición, se facilitan esos medios para el entendimiento, ¿sí? A eso se refiere el diseño universal. Entonces, diversas formas de representación, pero también diversas formas de expresión y de acción. Ya basta de que los proyectos los demos a conocer solamente a través de exposiciones orales. Porque tú dirás, es que un alumno sordo no va a poder pasar a exponer verbalmente, pues no habla. Pero también le sucede a un alumno que tiene pánico escénico, sí habla, pero no quiere, sí le da miedo pasar al frente, le da miedo hablar, ¿sí? Entonces, si en lugar de exposición oral les digo vamos a dramatizarlo o vamos a dibujarlo, estoy diversificando las posibilidades de acción y de expresión, ¿sí? Y diversas formas de motivación. Hoy no solamente necesitan motivación e implicación, algunos vienen siempre de enfrente ciertas barreras, vienen asociadas a alguna discapacidad, no. Todo el mundo necesita estímulo, motivación, hacer interesantes las clases, y eso se logra a través de la diversificación. Es decir, el momento 1, interactividad, que es relacionar al sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje,
necesita de la aplicación del DUA, de ajustes razonables, medidas específicas, estrategias diversificadas, porque la pretensión es, a través de la presentación de la información en diversos formatos, de la posibilidad de que se exprese de diferentes maneras y de estarlos motivando constantemente, se trata de que lleven algo a la fiesta social del conocimiento que se llama interacción. Ya que tenemos los ingredientes acumulados, ya sabemos quién es Villa, quién es Zapata, ya sabemos quién es Carranza, qué es la Constitución, ahora sí vamos a hacer la dramatización de la Revolución Mexicana en equipos, a través de una construcción social, equipos preferentemente formados aleatoriamente. Olvídense de los equipos formados por afinidad, los equipos fijos, donde el equipo número uno es el equipo uno de toda la vida y que Dios Padre lo deshace, ¿sí? Es decir, si vamos a hacer la dramatización y en cada equipo hay 6 alumnos, 10 alumnos, formamos equipos de manera aleatoria, papelitos de colores, números, de dibujos de animales, de forma tal que los alumnos trabajen con quien les toque trabajar, porque así va la vida. Así va la vida. Y el que sean aleatorios nos garantiza la inclusión, porque la indicación tiene que decir, tiene que ser: voy a formar equipos por sorteo. Con quien les toque trabajar, con ellos van a trabajar. No admito que le hagan mala cara, no admito que le excluyan del equipo, tiene que participar y tiene que ser parte del equipo, ¿sí? Y cuando hagas equipo de esa manera, como se van a ir los chicos a quejar con sus papás, pero prepárate también para que al otro día llegue la mamá de alguien del equipo para que pida que lo cambien porque está en el mismo equipo que el otro patán que es Jonathan y que la molesta mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Preparémonos para eso. Y esto, hago paréntesis, se logra a través del fortalecimiento de la identidad profesional como maestros. Miren, es muy común que los padres de familia nos quieran decir cómo hacer nuestro trabajo. Cuidado, cuando eso sucede, significa que nuestra identidad profesional está en juego. El mensaje que estamos mandando a la sociedad no es tan contundente de que somos expertos en educación los maestros. En otras profesiones es incuestionable, ¿eh? Yo no concibo una escena en donde la abuelita lleve al nieto al médico porque tiene alguna infección en los ojos y que el médico le recete alguna pomada que de acuerdo a su preparación e investigación es efectiva y que la abuelita le diga: no médico, recétele terramicina. Mi mamá nos ponía terramicina y nos aliviábamos. El médico sabe que la terramicina es obsoleta, que ya los virus mutaron, que ya no es efectiva, por eso está recetando eso. Eso es inconcebible. Tal vez lo piense la señora, pero no se lo dice. A nosotros nos lo dice. Sea más duro, maestro, es que tiene que dejarle más tarea, ¿sí? Identidad profesional, ¿sí? Entonces, pues habrá que mandar ese mensaje contundente de que los expertos en educación somos nosotros, fortaleciendo esa identidad, ¿ok? Entonces, formamos equipos aleatorios, asignamos tarea y una consigna debe ser: con quien les toque trabajar, con ellos van a trabajar, no admito cambios. Y se les da la tarea a realizar, se les da la consigna, claramente qué van a hacer, con quién van a trabajar, qué se les va a evaluar, etc. Y lo que sigue se llama autorregulación. Déjalo en manos del propio equipo para ver cómo van a incluir, cómo van a incorporar, hacer que participen, que aprendan todos los alumnos del equipo independientemente de su condición, ¿sí? Tengo un caso documentado donde en un equipo había un alumno con síndrome de Down. Tenían que hacer una dramatización. El alumno con síndrome de Down adicionalmente tenía problemas de lenguaje, por una condición de característica de la lengua que tiene, no hablaba bien. Entonces, al alumno lo incorporaron a la dramatización dando un letrero donde decía aplausos.
Entonces presentaba la obra y salía el chico diciendo nada, mostrando la palabra aplausos y el público aplaudía, ¿sí? Y el chico terminaba de hacer pero eufórico porque estaba aplaudiendo cuando él mostraba el letrero, ¿sí? Luego había un alumno del equipo que terminaba una escena y empezaba otra y lo mandaban para que volviera a poner el letrero de aplausos y él regresaba feliz. Al final, cuando presentaron el elenco, él por su cuenta personal empezó un juego involuntario en ese momento, pero que le resultó divertidísimo, que de repente él estaba con su letrero acá y lo mostraba y todo el mundo aplaudía, y lo bajaba y todo el mundo se reía, ¿no? Y estaba lo volvía a mostrar y todo el mundo se reía, ¿sí? Y la estrella de la dramaturgia fue este chico que se sintió incluido, participando, aprendiendo de sus compañeros y motivado para seguir yendo a la escuela, donde en diversas actividades él participaba de manera muy natural. Eso se logró a través de la autorregulación. Fíjense lo interesante. Acá sí necesitamos intervención externa, a veces de especialistas, acá no. Acá con que dejes a los alumnos que hagan lo propio, lo hacen. Los experimentan, en la fase de experimentación que se han hecho sobre inclusión, se ha demostrado el gran humanismo, el gran sentido humano y de solidaridad que tienen los propios niños con compañeros que tienen cierta discapacidad y que son ellos, a partir de la autorregulación, los que nos incluyen, los que nos hacen ser parte de su grupo social y a través de eso y de esa tutoría y acompañamiento logran grandes cosas de manera natural, de manera espontánea, sin imposiciones, ¿ok? Entonces son los documentos del proyecto y es justamente donde se aplica las medidas el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? De la verdad del proyecto. Obviamente las actividades que pongamos a realizar en el proyecto deben estar planeadas, deben estar contempladas en las acciones a realizar, cuándo se va a realizar, con quién y demás, y eso debe ser parte de la planeación. Lo demás del proyecto es el seguimiento, que es donde cobra relevancia la evaluación formativa, porque lo que tenemos planeado en el proyecto no vamos a dar por hecho de que ya resultó porque está planeado. No. AGT Barriga dice, una cosa es el currículum pensado y otra cosa es el currículum vivido, ¿sí? Hace tiempo asistí a un evento aquí en Cuernavaca de dinámica de grupos, donde entré a un taller de los usos de la música y del aprendizaje. Y yo salí motivadísimo para aplicar eso en un grupo de alumnos. Yo era maestro frente al grupo. Y salí motivadísimo a aplicar la concentración y yoga y la música barroca para el aprendizaje. Les encargué tapetes, me preparé con bocinas, música. Empezamos con ejercicios de respiración y música instrumental hasta que llegó el de los tamales, con su bocina a hablar de la escuela, ¿sí? A gritar que vendía tamales y me echó a perder mi planeación y mi actividad. Y tratamos de volver a concentrarnos, pero el del gas no nos dejó tampoco, ¿sí? Entonces, a veces pensamos, planeamos algo, pero una cosa es que esté planeado y otra cosa es que resulte. Por eso las acciones de seguimiento son importantes para ir verificando si lo planeado se hizo. Si se hizo, qué resultados obtuvieron. Si el resultado es favorable, seguimos adelante. Si no, qué ajustes vamos a ir haciendo en el camino. Y eso entra en el ámbito de la evaluación formativa, de hacer adecuaciones, de hacer conciencia, metacognición, tomar igualmente medidas que vayan corrigiendo el rumbo y tratar de lograr los objetivos. Y finalmente, un proyecto termina con la evaluación de procesos y evaluación de productos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hace rato la doctora Mesa les hablaba de una carpeta con materiales, ¿sí? Al escanear ese código QR, los va a llevar a este enlace de Google Drive y van a encontrar un regalazo, pero muy bueno, con materiales. Bueno, no sé si les explicaron qué contiene la carpeta. Esta carpeta la
la vamos nutriendo constantemente conforme vamos aportando en conferencias y talleres, y lo que va saliendo de esos talleres se va incorporando a esta carpeta. Lo primero que van a encontrar va a ser la presentación, esa la vamos a agregar porque pues, obviamente es presentación oficial. Van a encontrar también un compendio de cuadernillos con proyectos didácticos. Ese es el trabajo que me tocó desarrollar en todo el periodo de pandemia, y son cuadernillos con los que pueden estar trabajando con los alumnos, y son distintas temáticas. Son alrededor de 50 cuadernillos que todos van enfocados al desarrollo de habilidades. Entonces van a encontrar ahí el cuadernillo habilidades socioemocionales, ¿sí? Habilidades de autorregulación, habilidades cognitivas. Ustedes ahí van a encontrar para desarrollar la atención. Cada cuadernillo tiene un objetivo distinto y se desarrolla en 2 semanas, son actividades para 2 semanas de trabajo, ¿sí? También van a encontrar distintos materiales como la rueda del diseño universal para el aprendizaje, que es donde vienen las aplicaciones donde pueden ingresar para ir desarrollando materiales con sus alumnos, y distintas presentaciones relacionadas con ajustes razonables y otros temas que espero que les sean de mucha utilidad estos materiales. Morelos, la tierra que nos une.